Jóvenes, a continuación les voy a hacer una breve explicación de la unidad 3 referida a los pasivos. Tal como se explicó en el plan de evaluaciones, nos corresponde evaluar los pasivos a corto y a largo plazo. Acá hay una guía de información teórica y con la resolución de los ejercicios, ¿verdad? Entonces, en esta podemos observar que acá conseguimos la información teórica y yo voy a hacer énfasis particularmente en señalar que el pasivo a corto plazo es aquella obligación que adquiere la empresa y que tiene su compromiso de pago con un periodo igual o menor a un año. Por su parte, el pasivo a largo plazo es aquel entonces que tiene un compromiso de pago de un año o más, superior a un año o más, ¿verdad? Observamos, como les indico, desde el aula virtual hay información que nos indica con detenimiento los tipos de obligaciones que una empresa puede adquirir a corto y a largo plazo. Este asiento que vemos aquí es un ejemplo sencillo de una compra a crédito, que es la que genera una obligación o una cuenta por pagar. Entonces, en este caso, se compró mercancías por 20.000 bolívares y el asiento simple sería compras contra cuentas por pagar. Y la explicación, compra de mercancía o mercadería a crédito. Sucede que a veces la empresa compra y esa transacción se genera, digamos que en varias opciones. Me explico. Compró mercancías por 20.000 bolívares, como observamos en el asiento, y la empresa canceló el 50% en efectivo y por el resto, es decir, el otro 50%, se firmó una factura, que es ese documento o la cuenta por pagar que se genera allí. En este caso, el asiento compras 20.000, cuentas por pagar 10.000 y el efectivo o caja serían los 10.000. Igual vemos en la explicación compra de mercancía a crédito. En oportunidades, las empresas, de acuerdo a las políticas que tengan los proveedores, generan condiciones de pago que si la empresa en este caso paga en 15 días, como observamos acá, se le otorga un 5% de descuento. Si pagan 21 días, se le otorga un 3% de descuento. Y si paga a los 30 días, debe cancelar el monto neto, es decir, no hay ningún tipo de descuento. En este caso, ¿verdad? La compra fue por los 20.000 bolívares, canceló en efectivo, pero obtuvo un descuento por pronto pago de 1.000 bolívares. Entonces observamos que como se canceló dentro de los primeros 15 días, se le otorgó ese porcentaje de descuento. En muy raras oportunidades, pero no quiere decir que no suceda, como hay un descuento por pronto pago, se puede generar un gasto por pagar ese compromiso después. Vemos acá que ese compromiso se registraría entonces como un egreso, es un gasto. Y si la deuda era de 20.000 más los 3.000 bolívares de gastos de mora, entonces se tuvo que pagar un total de 23.000 bolívares. Ok, en esta parte vamos a observar lo que es la información relacionada con los pasivos a largo plazo. Generalmente, por ser una deuda que la empresa adquiere de un monto considerable, por eso el periodo de pago suele ser de un año, y si fuese el caso de la compra de un inmueble o de una hipoteca de un inmueble, pues normalmente son plazos de pago de 5, de 10 o hasta más años. En este caso, los ejemplos más comunes son los préstamos bancarios, bonos o obligaciones por pagar. Y básicamente, como les decía en el video anterior, aquí esta información teórica está en el aula virtual. Me voy a enfocar en el registro de los asientos. Acá hay un ejemplo con una tabla de amortización. Para efectos de la evaluación no vamos a realizar esta tabla de amortización. Simplemente vamos a ver el registro
de lo que la transacción indica. Supongamos que acá dice que se adquirió una deuda, digamos que es un documento por pagar a largo plazo, se firma un pagaré, por así decirlo, el cual generó unos gastos de intereses de 125 bolívares. El monto del pagaré fue de 782,75 y el pago correspondiente entonces sería la suma de estos dos conceptos que están en el deben, que serán 907,75. Como es más usual a nivel contable, a efectos didácticos de la enseñanza de la contabilidad, solemos ver lo que es un registro de una hipoteca por pagar. Entonces, llámese un edificio, la empresa tuvo que adquirir, hipotecarlo porque tenía una emergencia financiera y el monto de la hipoteca en este caso es de 1.500.000 bolívares. ¿Ya? A esto recibimos 1.500.000 y acá se están generando unos intereses pagados por adelantado. A veces las instituciones financieras, los bancos o cualquier agencia o entidad que vaya a otorgarnos un préstamo nos cobran unos intereses. En este caso esos intereses fueron de 40.000 bolívares. Y el monto de efectivo que se registra aquí es de 2 millones. Observamos que en este asiento de iniciación hay un error de cantidad de sumas, porque sabemos que el debe ser igual que el haber. Entonces, aquí la deuda que se generaría sería el monto de esta suma de estos dos conceptos. Por acá serían 2.040.000. En el caso de los ejercicios que están acá, había unos ejercicios para que ustedes realizaran. Hay 5 casos. La evaluación es bastante parecida a estos casos, ¿verdad? Que ustedes observan. Supongamos que hay una empresa que adquirió un préstamo. Ese préstamo o esa hipoteca, para efectos de este ejemplo, fue de 100.000 bolívares. Los intereses que se generaron en esta transacción serían de un 14% anual. Y también se obtuvieron unas comisiones bancarias que fueron iguales a equivalentes al 4% y unos gastos de cobranza de el 2%. Estos porcentajes todos los vamos a aplicar al monto del préstamo que se está obteniendo, ¿verdad? En este caso, para registrar el asiento del préstamo otorgado, nosotros vamos a ir a la cuenta de caja o banco. Vamos a utilizar, por ejemplo, banco, porque nos está ingresando la cantidad que el préstamo que el banco nos otorgó, y vamos a hacer los cargos a los egresos, a las cuentas de egresos que se generaron. En este caso, comisiones bancarias y gastos de cobranza. Y vamos a registrar también los intereses pagados por anticipado y la cuenta que se va a abonar. En este caso es un préstamo por pagar. El monto del préstamo dijimos que era por el haber, vamos a registrar 100.000. Las comisiones bancarias del 4% corresponden a 4.000. 2.000 de los gastos de cobranza, 14.000 de los
intereses pagados por anticipado y el monto de dinero que realmente entró al banco fue de 80.000. Y vamos a registrar el préstamo bancario. Okay. Cuando se vaya a realizar el pago, el asiento corresponde, si por ejemplo para este préstamo bancario se firmaron, por decir, 10 facturas, entonces cada una será igual a 10.000 bolívares. Y el asiento sería préstamos por pagar. Vamos a cargarlo para que disminuya esa deuda. Y acá abonaríamos a banco. Serían 10.000 y 10.000. Y que registramos pago de cuota. Si fuese el caso de que nos otorgasen un descuento por pronto pago, entonces, como visualizamos en el ejemplo de hace un rato, nosotros vamos a cargar préstamos por pagar. Supongamos que el monto era de los 10.000 que estamos pagando. Vamos a abonar a banco y vamos a obtener el descuento por pronto pago. Supongamos que de los 10.000 yo pagué 9.000 y obtuve un descuento de 1.000 bolívares. Y que vamos a registrar pago de la cuota y descuento por pronto pago. Básicamente estos son los casos en que vamos a obtener en la evaluación, muy pendiente con las fechas, porque por ejemplo en el ejercicio 3 se establecen un 2% de descuento si pagan 15 días. Entonces tienen que estar pendientes de cuándo se originó la obligación y cuándo se está pagando, para saber si corresponde o no obtener esos descuentos. Entonces, en líneas generales, esto es lo que corresponde al registro de los pasivos a corto y a largo plazo. Cualquier duda por el grupo de la sección pueden notificarla.